Gloria a Dios, hermanos, yo creo que estamos listos para escuchar su palabra. Así que vamos a cantar unas alabanzas y así vamos a dejar lugar a nuestro hermano. Vamos a cantar Caminaré este sendero. Tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera por lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá la gran victoria sobre el amor divino. Sendero, sí caminaré tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Este camino tiene pruebas, batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado que viene a nuestro encuentro. Vamos a cantar la última alabanza, la salsa ardiente, y así dejamos el lugar. No puedo confiar en experiencias del pasado. Todo eso está bien, pero atrás han quedado. No me sirve a mí una revelación de segundas manos, tampoco la experiencia que vive un hermano. Solo encontrarme con mi amado Jesús. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar.
ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Pudo cambiar. Vengo a ti, Señor, rendido en oración, humillado a tu presencia, que vengas a la escena, cambies mi corazón. Cuando tú, Jesús, preguntes quién irá por mí, a quién envío a la batalla, yo diré, heme aquí, Señor, yo quiero ir, porque será Él viviendo en mí. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar, ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Pudo cambiar. Dios bendiga a nuestro hermano, puede pasar. Nuestro Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Yo creo que Él se hace presente, Él está entre nosotros, Él lo prometió, amén. Y pues sean todos bienvenidos, hermanos, amén. Está nuestra hermana Laura nuevamente con nosotros, y le bienvenida a casa, hermanos, amén. Aquí la casa del Señor es su casa, amén. Y a Ariel también, Dios te bendiga, Ariel, qué bueno que vienes, amén. Y pues venimos todos buscando de la presencia de Dios, hermanos, amén. Yo creo que Dios, si nosotros venimos dispuestos, con nuestros corazones dispuestos a que Él entre, Él llega y baja y desciende en nuestros corazones. Yo creo que la palabra, cuando la palabra es ungida, hermanos, y entra con unción en nuestro corazón, por eso produce gran gozo en nosotros. Y es lo que queremos, pues estamos en tiempos difíciles, pero Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, hermanos, Dios sigue con nosotros. Él lo prometió, dijo Él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Él anduvo con sus discípulos 3 años y medio, imagínense. Jesús les daba de comer, andaban atrás de Jesús, dejaron todo por seguirlo, hermanos. Por 3 años y medio no hacían otra cosa más que seguir a Jesús, hermano, y estaban tan impuestos a Él, que Él sabía que iba a ser algo doloroso cuando Él se fuera. Pero dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, amén. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ahorita Él nos ha acompañado, hermanos, amén. Ya casi 2000 años y Él no falla en su promesa, hermanos, amén. Él está con nosotros y lo podemos ver cuando nosotros tenemos pruebas y salimos adelante, cuando estamos enfermos y Él nos sana, Él se hace presente en esas cosas, hermanos, amén. Y pues en esta tarde queremos hablar un tema, hermanos, de una escritura en el libro de Efesios, y vamos a ponernos de pie. En el libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 14, hermanos, amén. Efesios 3, 14. El libro de Efesios, hermanos, es un libro de colocación, es una carta de colocación del apóstol Pablo. Bueno, Efesios 3:14, vamos a leer, hermanos, ¿no? Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor, confiamos en que tú nos hablarás, Dios, porque, Señor, tú puedes utilizar al hombre, Señor, para hablarle a tu pueblo. Así que confiamos en tu Espíritu, Señor, esa promesa que tú has hecho y que la has cumplido, Señor. Ese Espíritu que vive en nuestros corazones, Señor, que nos guía. Por eso estamos aquí en este lugar, Señor, porque Él nos ha guiado a escuchar tu palabra, Señor, a venir a adorarte, a tener compañerismo los unos con los otros, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque tú has puesto todo delante de nosotros. Has puesto sanidad, Señor, has puesto esa justificación, ese perdón de nuestros pecados. Bajo tu sangre, Señor, todo nos lo has dado. Tenemos grandes riquezas, Señor, en nuestras manos. Así que ayúdanos a aprovechar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, sabiendo que todo juicio cayó en aquel cuerpo cuando estaba en aquella cruz del Calvario. Todo el juicio fue sobre ti ahí en esa cruz, Señor, y nosotros hemos sido libertados. Nosotros hemos sido libertados del pecado y de la muerte, de las aflicciones, de las enfermedades. Aunque a veces el diablo llegue y pone duda en nuestras mentes, Señor, pero, Señor, nosotros sabemos que tú hiciste ya todo lo que se tenía que hacer allá en la cruz. Y todo lo que debíamos nosotros, Señor, tú lo clavaste ahí mismo en la cruz, ese decreto que estaba en contra de nosotros, Dios. Tú pagaste todo ahí. Así que ayúdanos y aumenta nuestra fe, Señor, para poder alcanzar lo que es nuestro, esas promesas que nos has dado. Yo pongo en tus manos esta congregación en esta tarde, Señor, que se ha reunido aquí, Señor, para adorarte y para escuchar tu palabra. Los pongo en tus manos, Señor, que tú nos des un buen tiempo. Te lo pido en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, nos pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Mire, aquí estaba leyendo yo en el libro de Efesios, le decía, el libro de Efesios dice, nuestro mensajero nos dijo que Efesios es un libro paralelo al libro de Josué. Usted sabe, el libro de Josué fue un libro de colocación. Fue cuando Josué tomó al pueblo por mandato de Dios y lo colocó en la tierra prometida, a cada quien en su lugar. Entonces, este libro de Efesios es un libro que va en paralelo con Josué. O sea, este libro de Efesios nos coloca a nosotros en el cuerpo de Jesucristo. Dice, hermanos, nos coloca entre el liberalismo y el legalismo. Usted sabe que en el cristianismo, desde que se ha predicado, hermanos, han venido estas dos corrientes, que es ser legalista o ser liberalista, amén. El calvinismo y el arminianismo, amén. Son dos cosas muy extremosas, pero este libro de Efesios nos coloca al centro de esas dos cosas, hermanos, amén. Entonces es lo que queremos nosotros como cristianos, caminar por el centro del camino, amén. Entonces sabemos que recibimos un mensaje y nos ayuda en la revelación para entender este camino y agarrar las cosas por el centro, hermanos. Entonces yo leo en este libro, por ejemplo, el capítulo 2, nos habla Pablo de que somos salvos por gracia. O sea, por eso decíamos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya pagó todo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos perdonó, aún estando muertos, dice, nos dio vida. Entonces nosotros somos un pueblo salvo por gracia, hermanos. No por una ley o por cosas humanas, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, salvos por gracia. Entonces, eso lo leemos en el capítulo 2. Entonces Pablo está enfrente de un pueblo que es salvo por gracia, que ese pueblo no tiene nada que hacer, hermanos, para salvarse, o no puede hacer nada, que el Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Entonces imagínense delante de qué pueblo estamos, amén. ¿A qué podemos obligar a ese pueblo para que sea salvo? Amén. Solamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo es lo único, amén. Y luego dice otro subtema, ahí en el mismo capítulo 2, dice reconciliación por medio de la cruz, amén. De ambos pueblos hizo un solo pueblo y nos reconcilió con Dios en la cruz del Calvario. Entonces nos habla este libro de Efesios de todas esas cosas. Dice, pero en el capítulo 3, hermanos, que leímos,
Dice que el ministerio de los gentiles se le fue dado a Pablo, amén. Él era el apóstol, el mensajero y profeta a los gentiles, hermanos, el apóstol Pablo. Entonces, imagínense, por eso dice, por esta causa, hermanos, yo doblo mis rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una cosa fácil estar, hermanos, delante de tal pueblo que Dios compró con su sangre. O sea, gente preciosa, gente carísima. Entonces, no es cualquier cosa que el apóstol Pablo esté delante de ellos y guiándolos, hermanos, amén. Por eso dice, yo doblo mis rodillas para que nuestro Señor Jesucristo les dé el conocimiento, lo llene de su plenitud. Eso es lo que acabamos de leer, para que le dé de las riquezas de su gloria, que los fortalezca en el hombre interior por su espíritu, que seas llenos de la plenitud de Dios. Entonces ese es el propósito, hermanos, amén, del evangelio, que Cristo viva en nuestros corazones. No es solamente decir salvos, que somos salvos o somos santos, sino que llegue a vivir Cristo otra vez en pieles humanas. Ese es el propósito. Y ahí es donde nos está guiando este libro de Efesios. Por eso Efesios 4:11 nos habla que Él constituyó un ministerio que nos va a llevar a todos a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Que todas las virtudes que tenía Cristo o que tiene Cristo, hermanos, estén en el cuerpo de Jesucristo. Entonces es un proceso el cual nos lleva este libro de Efesios a ser colocados en el cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces por eso hablamos de la otra vez, hermanos, que nosotros salimos del mundo, pero tenemos un destino que es el bautismo del Espíritu Santo. No nos podemos quedar en el camino, no nos podemos quedar como conformistas solamente, sino que tenemos que llegar a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Si no, no va a haber heredad para nosotros. Si nosotros no llegamos a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, lo más que podemos aspirar, hermanos, es llegar a ser virgen fatua. Ahora sí, a tener que hacer algo. Y ese algo es dar su vida por Cristo, por el evangelio. La virgen fatua es lo que hace. Paga caro su descuido. Paga caro no proseguir hacia la meta. Paga caro no morir a sí mismo y quedarse ahí de aquel lado del Jordán. Entonces, ahora sí, aquella gracia ya no hay gracia. Ahora tiene que pagar con su propia vida. Entonces, nuestro hermano Chuy nos hablaba de eso, de la Virgen Fatua y de la Virgen Prudente. Entonces, esa es la diferencia. Nos habla el mensajero solamente, el Espíritu Santo, el aceite, hermano, es la única diferencia. Entonces, nos damos cuenta que la Virgen insensata, hermanos, pues ella no se preocupó por eso. Mire, todas las cosas que han estado pasando y que sigan pasando aquí entre nosotros, es para que haya una preocupación en nosotros, hermanos, para llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. Para eso pasan todas las cosas, hermanos. Y yo le pudiera decir, pasó esto por aquello y esto por aquello, pero el propósito es el mismo, hermanos. Que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Mire, dice la Escritura que Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Nosotros le pudiéramos pedir muchísimas cosas, pero yo creo que una de las cosas que es prioridad es el Espíritu Santo, hermanos, amén. Tenemos un Dios de abundancia, ¿para qué conformarnos con poquito, hermanos, amén? Mira, quiero leer en Ezequiel 47, hermanos, lo vamos a leer ahí en el proyector para avanzar. En el libro de Ezequiel, el versículo 47, el capítulo 47, Ezequiel 47, versículo 1. Amén. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho a la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar,
sino a nado. Entonces, esto nos está hablando de esas aguas que salían del santuario, hermanos, nos está hablando del Espíritu Santo. Entonces dice Ezequiel, me hizo pasar aquel varón, me dio 1000 codos y me hizo pasar con el agua hasta las rodillas, hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos y después, pues ese río se hizo un gran río que ya no podía pasar sino a nado. Amén. Cuando menos pensó, Ezequiel ya estaba sumergido, hermanos, en el agua. Estaba sumergido en el Espíritu Santo. Entonces, ese es el propósito del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Que nosotros lleguemos a nadar en Él, no solamente caminar en Él hasta los tobillos o hasta las rodillas o hasta los lomos, porque cuando ya está el Espíritu hasta los lomos pensamos que ya lo tenemos todo, hermanos, pero no. Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser llenos de la plenitud de Cristo. Todas las virtudes de Cristo viviendo en su novia o estando en su novia. Entonces, ese es el camino al bautismo del Espíritu Santo. Y usted sabe que la palabra bautismo quiere decir sumergir. Bautismo no quiere decir rociar. No, o sea, no hasta los tobillos ni hasta las rodillas. Bautismo quiere decir ser sumergido. Entonces, a eso se refiere el bautismo del Espíritu Santo. Ser sumergidos, estar completamente llenos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. No tan solamente llenos, sino sumergidos en Él. Entonces, debemos de animarnos a caminar más allá. ¿Animarnos de qué forma? Pues si nosotros sabemos que el mensajero dijo que el Espíritu Santo Dios se lo da a aquel que le obedece, pues obedezcamos más a Dios. Obediencia a toda la palabra nos da derecho al Espíritu Santo. Hay que ser más obedientes a toda la palabra. O sea, ¿de qué otra manera pudiéramos nosotros buscar el Espíritu Santo? Entonces, ciertamente debe de ser un anhelo en nuestro corazón y siempre debe permanecer ese anhelo por recibirlo, por ser llenos cada vez más. Dijo el profeta acerca del tabernáculo Branham. Dice, es un tabernáculo que tiene las personas más finas, que se saben comportar a donde sea que van. Pero dice, pero ve una gran necesidad en el tabernáculo Branham. Dice, una necesidad de una llenura del Espíritu Santo. También los veo con una necesidad de una consagración. ¿Por qué? Porque nuestra consagración se nota en nuestro platicar, en lo que hacemos. Nosotros siempre en nuestra plática, bueno, es siempre acerca de trabajo y todas esas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque a eso nos consagramos nosotros, a eso nos dedicamos completamente. Pero dice el profeta, yo veo una necesidad de una consagración, de que busquemos más el Espíritu de Dios, más oración, más ayuno, qué sé yo, que se vea una consagración en nuestras vidas hacia Dios. Dice, ve una necesidad de una vida más profunda. Dice, y ve una necesidad de un caminar más cerca de Dios. Que el tabernáculo Branham camine más cerca de Dios. Por eso predicó esos dos mensajes: ¿qué es el Espíritu Santo y para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Amén? Entonces, mire, el tabernáculo Branham, hermanos, era un tabernáculo que estaba acostumbrado a ver el discernimiento, de que el profeta se paraba y podía discernir a las personas la enfermedad que tenía, de dónde venía, el doctor que los atendió, cómo se llamaba la ciudad de donde venía. O sea, todas esas cosas, el tabernáculo Branham estaba acostumbrado a ver paralíticos que se levantaban, ciegos que veían, pero sin embargo necesitaban acercarse más a Dios. Usted piensa, hermanos, que si un paralítico está aquí y oramos por él y se levanta, a lo mejor se aumenta su fe y todo eso, hermanos, amén. Pero a ellos no les aprovechó mucho eso y lo miraron en abundancia. Entonces, una consagración de nosotros hacia Dios, hermanos, amén, es más profundo que eso, amén. O sea, Dios nos quiere tener más cerca, hermanos. Yo recuerdo aquella parábola que nos hablaba el profeta de aquel pastor que le quebró la pata a aquella oveja y dicen, mira qué malo, qué mal hombre, agarró a aquel animalito y le quebró la pata. Y dice, pero no sabían el propósito. Dijo, lo que pasa es que esta ovejita se me escapaba y se me perdía, y una vez dije, en vez de que se la coma un lobo por allá, pues mejor le quebro la patita. Y ahora él la cargaba en sus brazos. Entonces, eso es lo que quiere Dios con nosotros, hermanos. A veces decimos, no, tenemos pruebas, tenemos luchas, o me pasó esto y aquello. Es que Dios quiere tenerte más cerca de Él.
O sea, a eso se le llama una consagración, estar delante de Él, estar en sus brazos. Pero nosotros nos alejamos de Dios cada vez, hermanos. Nomás tenemos la oportunidad. Observe, si no, usted tiene abundancia, tiene salud, se aleja más de Dios. Pero parece que cuando tenemos necesidad y cuando tenemos enfermedades, nos acercamos más a Dios. Entonces, ¿qué le conviene a Dios? ¿Que usted esté lejos o que esté cerca? Que esté cerca. Y si usted tiene eso de que está cerca nomás cuando está enfermo, pues hermano, pues siempre va a estar enfermo. Si no tiene una enfermedad va a tener otra, pero lo que pasa es que Dios lo quiere tener cerca. Entonces, esto no se lo vaya a agarrar bien en serio, pero en Dios hay sanidad. Amén. Pero le estoy poniendo un ejemplo, hermanos, amén. De que vamos a suponer también, si las riquezas lo alejan de Dios y usted simiente de Dios, Dios lo va a mantener pobre. ¿Por qué? Porque usted está aquí, a lo mejor aquí entre los pobres porque no tiene dinero, pero el día que agarre algo, pues ya no lo vamos a ver por aquí. Se va a ir a disfrutar la vida por allá a alguna playa o a alguna ciudad. O a lo mejor así Dios lo quiere tener pobre, amén. Pero le digo, hay que buscar a Dios, hermanos, amén. En la pobreza o en la riqueza, hay que buscarlo en la enfermedad, en la salud, siempre hay que buscar su presencia. Y esa es una cualidad de la novia. Por eso cuando el esposo viene, la novia está preparada, porque ella siempre anheló estar más cerca de él y recibir más de su espíritu, hermanos, ¿saben? Y cuando el novio llegó, pues ella entró a las bodas. Y las que se descuidaron, que hay para mañana y todo eso, se quedaron fuera. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, la gran tribulación. Entonces, Dios nos ayuda a eso, hermanos, amén. A que si el profeta miró eso en el tabernáculo Branham, imagínense nosotros en qué lugar quedamos. Necesitamos una consagración a Dios, estar más cerca de Él, hermanos. Y si todo lo que nos ha pasado obra para bien, pues démosle gloria a Dios en todo, amén. Como lo hizo aquel profeta Job, aquel patriarca, hermanos, dándole la gloria a Dios por todo lo que él había pasado. Y le quiero leer ahí en Efesios 3:18. Ya fue la escritura que leímos al principio. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, aquí nos habla de conocimiento. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Comprender, entender, conocer. Dijo el profeta, usted no puede recibir el Espíritu Santo a menos que sepa qué es. Por eso tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, porque no podemos recibir el Espíritu Santo si no sabemos qué es. Entonces, y sigue diciendo, dice, sabiendo lo que es, necesita creer que es dado para usted y que es para usted. Amén. Ese es el requisito, conocerlo a Él. Amén. Pero dice, usted no puede recibirlo si no sabe qué es. Y sabiendo lo que es, necesita saber que es para usted, que es una promesa para usted. Dice, y no puede saber si lo tiene a menos que sepa qué resultados trae. Entonces, es un conocimiento del Espíritu Santo, hermanos, amén, de llegar a entender y comprender el amor de Cristo. Hablando del conocimiento. Y quiero leer ahí en Efesios 1:17. Pero no es cualquier clase de conocimiento. Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el conocimiento a lo que me refiero. No es que yo le esté predicando aquí, hermano, lo que es el Espíritu Santo, cómo recibirlo y todas esas cosas. Es una revelación, hermano, que da Dios. Le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, el Padre, nuestro Dios, trabaja en nosotros por medio de la revelación, de abrirnos el entendimiento.
Entonces, esa era la revelación de quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Pues decían unos, pues dicen que algún profeta o Juan el Bautista que resucitó. Dice, pero vosotros, ¿quién dice que yo soy? Y fue cuando Dios le reveló a Pedro quién era él. Los otros tal vez se daban una idea y se imaginaban, pero él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él supo quién es porque Dios le dijo quién era, le abrió la revelación. Entonces, cuando usted sepa lo que es el Espíritu Santo por medio de revelación, hermanos, entonces usted lo va a anhelar. Porque mire, uno le puede estar diciendo, o podemos estar diciendo, hable y hable, hermanos, sin el Espíritu Santo usted se va a quedar a la gran tribulación. Sin el Espíritu Santo usted se va a quedar a la gran tribulación. Entonces, pero si Dios no nos lo revela, nunca vamos a entender. Entonces, en ese caso, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una vía de escape, hermanos, para no pasar por juicio. Es una vía de escape, pero mientras no nos venga esa revelación, vamos a estar siendo negligentes, hermano. Nunca va a haber una consagración, nunca va a haber un acercamiento a Dios para recibir aquella promesa. Pero si Dios nos lo revela, que sin eso no somos nada, hermanos, o corremos peligro, entonces usted va a correr a recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo va a anhelar y va a estar aquí en el altar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero hasta que Dios se lo revele, hermanos. Entonces a ese conocimiento nos referimos, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de quién es Él. Ya no está aquel cuerpo de carne que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora la revelación, tú eres el Espíritu Santo, la promesa que Dios hizo que enviaría. Jesús está a la diestra del Padre, pero Él envió su Espíritu. Amén. Entonces a ese tipo de conocimiento nos referimos, a quitar el velo. El velo que a veces tenemos en nuestra mirada espiritual. Mire, dice que el Espíritu Santo, dice la Escritura, inspiró a los hombres a escribir estas Escrituras. Y el mismo Espíritu nos va a llevar a conocerlas, a entenderlas por medio de la revelación. Mire, el apóstol Pedro era un hombre, hermanos, cuando Jesús lo llamó, hermanos, hubo un llamado que era de Dios, porque cuando le dijo, Pedro, ven y sígueme, dice que dejando las redes, dejándolo todo, lo siguió, era un llamado de Dios. Anduvo con Jesús, Jesús le dio potestad, hermano, de echar fuera demonios. Vayan y prediquen a las ovejas perdidas de Israel. Y ellos fueron y predicaron, hermanos, fueron y predicaron y echaron fuera demonios y llegaron regocijándose con Jesús. Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y si usted se fija, Pedro no tenía el agua ni a los tobillos en ese entonces. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía andaba en altas y bajas. Mire, este hombre pues anduvo con Jesús, y usted sabe, cuando llegó la prueba buena, el hombre que echó fuera demonios, el hombre que predicó el evangelio, el hombre que se paró con Jesús y le mochó la oreja a un hombre con una espada, el hombre que dijo, Señor, mi vida daré por ti. Ese hombre, cuando llegó la prueba buena, hermanos, se dio cuenta de que él no tenía nada. Se dio cuenta de que él no tenía ni siquiera el valor de pararse por Jesús, y lo negó 3 veces. Aquel hombre que había predicado, y qué gran ministro Pedro, era el carácter que tiene Pedro, y cuánta cosa pudieron haber hablado de él, pero ese era él. Pero llegó el momento, hermanos, que este apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Eso marcó la diferencia, hermanos, amén. Fue un hombre diferente. Tal vez allá cuando Jesús lo llamó no sabía ni escribir su nombre, vamos a decir. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, pudo escribir las 2 cartas, primera y segunda de Pedro, como un gran erudito, como un gran teólogo, hablando de Dios y de las cosas de Dios. Fue un hombre, hermanos, que cuando llegó otra vez la prueba buena delante de él dijo, está bien que me crucifiquen, pero yo quiero morir, no quiero morir como mi Señor, sino que crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Era un hombre, hermanos, muy diferente. Entonces, por eso le digo, hermano, es muy diferente ser justificado y santificado a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque, hermanos, porque va a venir la prueba de pruebas a nuestra vida, y si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a fallar.
como lo hizo el apóstol Pedro. Vamos a negar la palabra, vamos a negar al Señor. Pero hermanos, nosotros queremos ser llenos de ese Espíritu Santo para estar siempre dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también podemos ver al apóstol Pablo, cómo Dios lo llamó, siendo un gran erudito, le quitó todo, hermanos, cuando él estuvo enfrente de aquella columna de fuego. Dice que él se fue 3 años a Arabia y el Espíritu Santo le reveló la palabra. Al grado le reveló cosas al apóstol Pablo, hermanos, dice que aún para el apóstol Pedro eran difíciles de entender, pero eran de Dios. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tomar de esto, hermanos? Amén. Que nosotros tenemos tanto tiempo en el mensaje, hermanos, tenemos tanto tiempo estudiando esta letra, la palabra, el mensaje, y cuántas cosas nos podemos sentir unos sabelotodos. Pero llega un hombre que tiene un encuentro con la columna de fuego, hermanos, con la zarza ardiente, y Dios le da revelación. Y llega, hermanos, y llega a comprender cosas mayores que una persona que ha leído toda su vida el mensaje y no se ha preocupado por ser lleno del Espíritu Santo. Dios puede hacer eso. Entonces, el apóstol Pablo fue un hombre que fue lleno así del Espíritu Santo, hermanos, y se le fue confiado este evangelio a los gentiles, hermanos. Amén. Mire, voy a leer ahí en Efesios 1:18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay unas riquezas de su gloria, hermanos, amén. Mire, los que se apartan pues las cambian por placeres y todas esas cosas de este mundo. ¿Qué les espera? Tribulación y angustia. Pero el creyente sabe que tiene una herencia, en los cielos, y hemos hablado de esa herencia. ¿Cómo es que Dios nos tiene un cuerpo teofánico, hermanos? Que si nosotros morimos en esta tierra, pero somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, un día nos vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. Y luego los que vivimos vamos a ser transformados y luego va a suceder un arrebatamiento, un rapto. O sea, tenemos una herencia. Y esa herencia no la podemos recibir si no recibimos el Espíritu Santo aquí en esta vida, hermanos, amén. Entonces debe ser una revelación en nosotros, hermanos, porque mire, nosotros pensamos, bueno, una persona fallece, es cristiano, se congregaba y todas las cosas, pero hermano, no hay una seguridad de que él se levante si no está el Espíritu de Cristo en él. Mire, por las edades han muerto muchos creyentes, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y no todos se van a levantar. Se van a levantar solamente aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, amén. Son los que se van a levantar para seguir su herencia en un arrebatamiento. Los demás son parte de la Virgen Fatua. Aquellos que los sorprendió la muerte, pero no se preocuparon por ser llenos del Espíritu Santo, no se van a levantar para el rapto. Entonces, no estemos confiando en porque nosotros nos congregamos y estamos aquí en el compañerismo y todo eso, y morimos. No estemos confiando solamente en eso. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo por si la muerte nos sorprende. ¿Queremos un rapto? Vivos o muertos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, amén. Es nuestra única garantía, es nuestra única seguridad de ser levantados, es el Espíritu Santo. Por eso es la preocupación tanto del apóstol Pablo de que seamos llenos, hermanos, del Espíritu de Dios, de la plenitud de Dios. El Espíritu Santo es una seguridad, hermanos, en nuestras vidas. Entonces, por eso el apóstol Pedro también hablaba de estas cosas y decía: mientras yo viva les voy a seguir insistiendo en estas cosas, porque tenemos que ser llenos de la plenitud de Cristo, llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces tenemos que tomar estas cosas en serio, hermanos, amén. Entonces dice, las riquezas de su gloria. Dice que el evangelio, este evangelio que nosotros predicamos, son las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, de la gloria, de la paz y de los bienes venideros. Eso es lo que estamos predicando. Hermano, este evangelio no solamente te rescata de tu mal vivir, de tu vieja vida, del pecado y de todas esas cosas, sino que hay bienes venideros. Dios te está rescatando de ahí del mundo porque tiene una vida eterna para ti. No te está rescatando del pecado para que vivas una vida libre del pecado solamente, no, sino es para lo que viene también después de la muerte.
porque ciertamente hay un sufrimiento para aquellos que mueren sin Cristo, pero hay una gloria para aquellos que mueren con Cristo, hermanos. Entonces, en aquellas riquezas de su gloria, hermanos, amén, una de las cosas es la redención por su sangre y el perdón de pecados. Es una gran riqueza que nosotros tenemos, hermanos, amén. La redención por su sangre, que nosotros fuimos comprados por precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí nos dio el perdón de pecados. Por eso somos carísimos, porque no fuimos comprados con oro ni plata ni cosa corruptible, sino con la sangre preciosa. Dice, como de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, esas son las riquezas de su gloria. Ese perdón, esa sangre que Él nos ha dado, porque ciertamente Él nos dio el perdón y nos justificó y todo, hermanos, pero si usted comete un error y se arrepiente, esa sangre actúa y le borra todo pecado, hermanos, y usted sigue adelante en el camino. Entonces, son las riquezas de su gloria, de lo que Él tiene para nosotros. Entonces también nos habla de la supereminente grandeza de su poder, o sea, la máxima elevación de su poder. Dice un salmo, Dios con su poder extendió los cielos y la tierra, o sea, todo lo crió por medio de su poder. Mire, crió el universo. Dios, por medio de su palabra, salvó a Israel también. Y le dijo Dios a Moisés, extiende tu vara y di al mar que se abra, amén, y Moisés lo hizo. Cuando Dios hizo la tierra, Él habló la palabra y la tierra vino a existencia. Dice, pero cuando se trató de salvar al hombre, amén, Dios utilizó su máximo poder, hermanos, amén. Cuando el hombre estaba perdido, cuando el hombre, hermanos, había pecado, la supereminente grandeza de su poder quiere decir a su máximo nivel. Dios usar su poder a su máximo nivel. El que dijo, sea la luz, dice, y fue la luz solamente, amén. O sea, Dios solamente con su poder dijo, sea la luz, y la luz vino a existencia. Dice, pero a la hora de rescatar al hombre del pecado, Dios, hermanos, tuvo que usar la supereminente grandeza de su poder, hermanos, amén. Algo superior a solamente hablar la palabra, amén. Porque Dios pudo haber dicho, se ha quitado el pecado de Adán y lo que hizo Eva, y eso se quita, amén, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero no, hermanos, Dios tenía que actuar, porque Dios había hablado, y Él dijo que el día que pecara, en ese día morirá. Entonces que tenían que pagar un precio, tenía que haber un pago, y era la muerte. La paga del pecado es la muerte, amén. Entonces había un precio que pagar, y no se ocupaba que Dios hablara, se ocupaba que Dios actuara, amén. Y Dios actuó, hermanos, amén. Él mismo descendió en un cuerpo de carne, hermanos, amén, y se entregó a sí mismo por nosotros para pagar el precio del pecado. Entonces esa es la máxima grandeza de su poder, que un hombre que pudo haber evitado la muerte, como nuestro Señor Jesucristo, que pudo haber evitado eso solamente hablando la palabra, Él se decidió a morir por nosotros, porque sin sangre no hay remisión de pecados, amén. Mire, si Dios no hubiera hecho eso, ahorita no estuviera la sangre de Jesucristo sobre nosotros, perdonándonos todo pecado y toda falla, porque no se hubiera derramado su sangre, que sabemos que no era sangre humana, sino era la sangre de Dios. Entonces por eso ahorita todavía hay perdón de pecados, y si nace mañana un pecador, todavía hay, hermanos, todavía hay sangre en el propiciatorio para que sea salvo, porque la sangre fue derramada y todavía está ahí en el propiciatorio. Entonces por eso le digo, es la supereminente grandeza de su poder y de su gracia. Y en la cruz Él mostró su gracia y Él mostró su amor. Y dice ahí en Hebreos, ¿qué es el hombre? Amén. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Lo coronaste de honra, de gloria. Mire, una vez los ángeles, hermanos, pecaron. Satanás los engañó, y la tercera parte de los ángeles, hermanos, allá en el cielo fue engañada. Y no hubo camino de redención para ellos. Los ángeles se perdieron y fueron enviados a prisiones de oscuridad. Entonces esos ángeles se convirtieron en demonios y cuantas cosas, hermanos. Pero no hubo un camino de reconciliación hacia Dios. Dios solamente los
los desechó, y porque siguieron a Satanás, Satanás los engañó, Dios los desechó y no se preocupó por reconciliarlos. Pero el hombre no, por eso dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Al hombre, cuando el hombre pecó, Dios hizo un camino, hermanos, para traerlo nuevamente a él, y fue por su gracia y por su misericordia. Amén. Dios no solamente pudo haber destruido a Adán y a Eva, hermanos, amén, y levantar una raza nueva, él lo pudo haber hecho, pero él quiso reconciliarlos, hermanos, amén, y puso un camino de regreso hacia él, y como les decía, ahí se ocupaba la muerte, y no, como dijo nuestro profeta, no era justo que Dios hubiera dicho, bueno, hey, tú Miguel o tú Gabriel, vayan y mueran por el pecado que cometió Adán y el que cometió Eva. No, él mismo bajó, descendió y pagó el precio, hermano. Amén, para cumplir su propia palabra, hermanos, amén. Entonces, esa es una de las cosas cuando Dios usó su máximo poder en el nivel de su poder, de su fuerza, amén. Porque para nosotros, lo que nosotros llamamos grande, para Dios es pequeño, amén. O sea, la grandeza de Dios fue que siendo Él tan grande, que pudiendo hablar la palabra, y la palabra hace todo, Él se humilló, hermanos, por eso es tan grande, amén. Que se humilló, tomó forma de siervo semejante a nosotros como hombre, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso hizo Dios, el que podía hablar la palabra y venir las cosas de existencia, se humilló y tomó forma como nosotros y pagó el precio. Esa es la máxima grandeza de su poder utilizada hacia el hombre, hermanos, amén. Entonces, mire, voy a leer ahí en Apocalipsis 2:24. Entonces, no nos conformemos, hermanos, con estar caminando con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas o al lomo. Tenemos que seguir adelante, hermanos, amén. Mire, Apocalipsis 2:24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. ¿Amén? Entonces, mire, ahí nos habla de las profundidades de Dios, de Satanás, y las profundidades de Dios. Amén. Esto ya lo hemos mirado, pero lo quiero apuntar aquí. Mire, yo creo que Dios tiene poder, hermanos, amén, para rescatarnos. Si usted es cristiano y se ha apartado, Dios tiene poder para restaurarlo. Y si usted no lo ha aceptado, la sangre del Señor Jesucristo todavía está ahí. Vamos a hablar de las... Mire, quiero leer una porción del mensaje de las 7 edades. En el libro de las 7 edades, en la página 264, dice así el profeta. Dice, ahora según estos versículos, los versículos que acabamos de leer, dice, cuando un hombre conoce la profundidad de Dios en su vida, es en realidad una experiencia personal del Espíritu de Dios, viniendo a morar en él, y su mente es iluminada por la sabiduría y el conocimiento de Dios, por la palabra. Dice, pero las profundidades de Satanás se esforzará por destruir esto. O sea, las profundidades de Dios es estar lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Dice, pero las profundidades de Satanás se van a encargar y se van a esforzar de destruir esto. Que el hombre esté plenamente consagrado y unido a Dios. Dice, él manufacturará un sustituto para esta realidad de Dios. Mira, no necesitas ser un fanático, solamente con que vayas a la iglesia, solamente con que ofrendes y diezmes, y solamente con que te bautices, no, Satanás siempre va a querer ponerte un sustituto, confórmate con eso. Dice, ¿cómo lo hará? Dice, él quitará el conocimiento de la verdad de Dios, destruirá la palabra interponiendo su propia palabra.
con que Dios os ha dicho. Amén. Entonces, yo creo que Dios, por medio de nuestro mensajero, nuestro hermano William Branham, siempre nos dijo, hermanos, que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. A eso vino, a guiarnos al bautismo del Espíritu Santo. Pero sin embargo, Satanás va a estorbar a esto, hermanos. Amén. Va a estorbar para que nosotros no estemos plenamente en las profundidades de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice, por revelación miró al pueblo de Israel, su trayectoria. Él estudiaba en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, y miró la trayectoria del pueblo de Israel. Allí en 1 Corintios 10:1, hermanos, amén. Pero él miró esa trayectoria y miró cómo el pueblo salió de Egipto, y miró su trayectoria a través del desierto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo mirando a Israel, un tipo de la iglesia, que ellos fueron bautizados, y luego sigue el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, ellos se bautizaron, cruzaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar, comían maná, alimento espiritual, bebían de la roca. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos iban codiciando. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está mirando la iglesia del Antiguo Testamento, porque ellos fueron la iglesia. Amén. Cuando ellos salieron de allá de Egipto. En Egipto era el pueblo de Dios, pero cuando salieron de Egipto, ellos fueron la iglesia de Dios, los llamados fuera de Egipto. Entonces él miró cómo ellos se bautizaron, hermanos. Ellos se arrepintieron y salieron siguiendo el mensaje de Moisés. Tenían el alimento espiritual, tenían la bebida espiritual, pero por todo el camino iban murmurando, iban tentando a Dios, iban fornicando, iban de idólatras y todo lo que nos habla aquí, hermanos. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Amén. Entonces, por eso dice, no quiero que ignores. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Entonces, esto es algo duro de decir, pero el mensajero lo dice. Amén. Les dijo a aquellos fariseos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos están muertos. Todos están separados de Dios, es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Todos están separados, todos aquellos que salieron en el desierto y comieron el maná, están separados de Dios. Esas personas no fueron salvas. Nosotros podemos decir, bueno, pues era el pueblo de Dios, era la iglesia de Dios. Jesús dijo, están separados de Dios. Entonces, pero eso es para nuestra enseñanza, que si nosotros ya nos arrepentimos, nos bautizamos y seguimos caminando, pero seguimos caminando de esa manera, vamos por mal camino y Dios no se agrada de nuestra vida, Dios no se agrada de nosotros. Amén. Entonces, todos ellos anduvieron haciendo estas cosas y es para nuestra enseñanza, hermanos. Amén. Entonces, mire, así como el apóstol Pablo miró la trayectoria del pueblo de Israel, el profeta de la edad pudo ver la trayectoria de la iglesia. La trayectoria de la iglesia desde que estuvo en las profundidades de Dios. ¿Cuándo estuvo la iglesia en las profundidades de Dios plenamente sumergida? En la edad de Éfeso, en el día de Pentecostés. Ahí la iglesia fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó sobre 120 y ellos hablaron nuevas lenguas y empezaron y salieron predicando el Evangelio. Era una iglesia
que estaba en las profundidades de Dios. Pero el diablo no se iba a quedar ahí, hermanos, amén, cruzado de brazos, sino que él iba a hacer algo para llevarlos no a las profundidades de Dios, sino a las profundidades de él, a que la gente estuviera profundamente en las profundidades de Satanás. Entonces, hay una escritura que dice, el que recibe a profeta, recompensa de profeta tendrá. Entonces, yo creo que nosotros hemos recibido un mensaje por medio de nuestro profeta y tenemos esa recompensa que podemos ver lo que pasó a través de las edades. Entonces, las edades de la iglesia pues fueron predicadas por revelación. Usted sabe, cuando el profeta de la edad se puso a estudiar la historia, el Espíritu Santo lo llevó a acomodar a cada mensajero, cada edad, cada estrella, en cada edad, en cada iglesia. Entonces eso fue un trabajo del Espíritu Santo, hermanos, amén, a través de él. Ahora nosotros podemos decir, por medio de su predicación y su enseñanza, hermanos, amén, cómo fue que la iglesia llegó a estar en las profundidades de Satanás. Aquella iglesia gloriosa, hermanos, era en la edad de Éfeso. Estaba en la edad de Éfeso y iban hacia las profundidades de Satanás cuando ellos se descuidaron, cuando dejaron su primer amor, cuando empezaron a negar su nombre, cuando entró el nicolaísmo, cuando entró la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, los hechos del mundo entraron a la iglesia. El nicolaísmo, si habláramos de cada una de estas cosas, hermanos, por ejemplo, nicolaísmo, que quiere decir conquistar al laico, se empezó a meter un espíritu de querer conquistar al laico, o sea, a la iglesia, de poner hombres grandes, de someter a la gente, entraron los pensamientos del hombre, y todas esas cosas fueron degradando la iglesia. La otra fue la doctrina de Balaam. Nadie podía maldecir al pueblo de Dios, y menos un pueblo lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Balaam a Balac? Dice, pues yo no los puedo maldecir, pero sí te voy a dar un consejo. Si tú los invitas a una fiesta pagana y que forniquen, Dios se va a encargar de ellos. Sácalos fuera de la palabra, sácalos fuera de la voluntad de Dios, y no vas a ocupar tú ni meter las manos, Dios se va a encargar de ellos. Y así pasó. Balac invitó al pueblo de Israel a una fiesta, a la fiesta del sol, ahí en Moab, y los israelitas fornicaron con las moabitas, y Dios mató mucha gente, hermanos, amén. No recuerdo el número, pero fueron miles de israelitas los que murieron por el consejo de Balaam. Por eso Dios lo dio a Balaam. Pero todas esas cositas, usted sabe que los espíritus no mueren. Entonces, todo eso del Antiguo Testamento, todos esos espíritus se vinieron a las edades de la iglesia. Entró el nicolaísmo, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel. Usted sabe, esa fue la iglesia católica y todas esas cosas, hermano, amén. Entraron los hechos del mundo y cuántas cosas. El caso es que la iglesia empezó a caminar hacia las profundidades de Satanás, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y llegamos a la edad de Tiatira, que fue la cuarta edad, la edad del oscurantismo. Amén. Fue la edad donde la iglesia estuvo más cerca de las profundidades de Satanás. Ahí, en esa edad, hermanos, ya se había perdido el nombre de Jesucristo, o sea, ya pocos ya habían puesto el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina había cambiado. Ellos estaban viviendo ahí en esas profundidades de Satanás, hermanos, amén. Y le quiero leer ahí en Apocalipsis 2:2, hermanos, amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, la de Éfeso, empezó a luchar, empezó a pararse por la palabra, a mantener la palabra pura, pero dejó meter a aquellas cositas porque, hermanos, empezó a enfriarse el amor. Dejó la iglesia, dejó su primer amor.
y empezó a caminar hacia las profundidades de Satanás. Y en Apocalipsis 2, el versículo 19 ahora, hermanos. Dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, mire, llegó la edad de Tiatira, donde la iglesia ya estaba en las profundidades de Satanás. Entonces Dios requería, hermanos, amén, de que el hombre se diera la vuelta, que él tuviera un arrepentimiento. Eso quiere decir arrepentirse, darse la vuelta, amén. Que el hombre se regresara de sus malos pensamientos, de sus malas ideas, de sus malas costumbres, y caminara otra vez hacia las profundidades de Dios, amén. Y dice, no te voy a poner otra carga, porque veo que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, nosotros, nuestro anhelo y el anhelo de todo cristiano es llegar a las profundidades de Dios. Pero nosotros nacimos en pecado, en maldad fuimos formados, dice la Escritura, hermanos, amén. Entonces es una gran lucha para nosotros llegar a estar llenos del Espíritu Santo. Pero una persona que ha dejado su primer amor, ¿cómo podía ser restaurado otra vez a recuperarlo? Entonces la cosa es que, hermanos, que se dé la vuelta. Si tomó un mal camino, si se hundió en el pecado o en la incredulidad, cuánta cosa, usted salga de ahí y empiece a caminar. No le hace que el agua le llegue hasta los tobillos todavía, pero usted seguirá caminando, pero en la dirección correcta, hasta llegar a las profundidades de Dios. Pero mientras no haya una decisión en nuestras vidas, que todos estemos caminando todavía hacia el mundo, hacia los placeres del mundo, hermano, nuestro destino va a ser ese. Va a ser las profundidades de Satanás. Nuestro destino, hermanos, va a ser el castigo, el juicio. Pero cuando usted dice, ya estoy harto de servirle al diablo, de seguir este camino, y se da la vuelta, Dios mira eso. Dios mira eso y Dios manda al Espíritu Santo a guiarlo, hermanos, a seguir hacia adelante. Entonces nosotros ahorita estamos en ese tiempo, en el tiempo del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, amén. Malaquías 4:5 vino y nos trajo la enseñanza, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. Y por eso le decía, es tanta la preocupación de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, porque esa es una gran seguridad para nosotros. Entonces el profeta de esta edad, cuánto insistió en eso, cuánto se paró por eso, porque ese era su mensaje y ese es el propósito. Y nosotros como cristianos, hermanos, ese debe ser el propósito, no debe ser otro, sino que Cristo habite plenamente en nuestros corazones, que Él nos llene, hermanos, amén. Y ser verdaderamente cristianos llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios los bendiga, hermanos, amén. Es todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Yo espero que se haya llevado algo en sus corazones, que el Espíritu Santo siga trabajando ahí en sus corazones, hermanos, pero tenemos esa prioridad, amén, de ser llenos. Pónganse de pie, vamos a elevar una oración al Señor. Y si alguno tiene alguna necesidad, hermanos, yo creo que Dios nos oye. Dios escucha nuestra oración. La oración del justo puede mucho. Y póngala en la mano del Señor o levante su mano. Vamos a inclinar su rostro. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que, Señor, nosotros somos aquellos vasos que una vez estuvieron tirados allá en el mundo, Señor, estuvieron en el lodo, llenos de mugre, Señor. Pero tu gracia, tu amor, Señor, se fijó los ojos en nosotros cuando estábamos sumergidos allí en el lodo, Señor, y nos levantaste, Señor, por tu gracia, Señor, esos vasos sucios y los llevaste delante de ti, Señor. Pero no solamente nos dejaste ahí sucios, sino que tu palabra nos limpió, Señor, nos santificó. Esa palabra nos lavó de nuestros pecados, de nuestras fallas, Señor, y nos santificaste. Pero esos vasos tú querías utilizarlos, Dios, entonces empezaste a llenarlos poco a poco de tu Espíritu, Señor. En esa condición estamos nosotros ahorita, Señor. Hemos sido justificados cuando tú nos levantaste del mundo. También cuando nos limpiaste, Señor, por medio de tu palabra nos santificaste, Señor, y nos has dado de tu Espíritu, Señor. Pero no queremos quedar ahí a media, Señor, solamente con un cuarto, o hasta la mitad, o hasta la tercera parte. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu, y no solamente llenos, sino
que tú nos sumerjas en ese gran río, Señor, en el cual se puede nadar de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces esa es nuestra condición en este día, Dios, que queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que tú habites plenamente en nuestros corazones. Yo creo que esa es una realidad. Señor, tú ya lo has hecho, Señor. Estaba ahí nuestro hermano Branham, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que tú podías hacer las obras por medio de él, Señor, porque él era un hombre lleno de tu Espíritu, Señor. Nosotros queremos igualmente, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú obres aquellas obras que prometiste, Señor. Por lo pronto, Señor, en estos tiempos estamos pasando por muchas pruebas, pero, Señor, también hemos visto tu mano. Hemos visto, Señor, que todo lo que ha obrado en estos tiempos, todo lo que ha pasado ha obrado para bien, Señor. Algunos hermanos, hermanas se han entregado más a ti. Hemos clamado, hemos orado más a ti, Señor. Hemos ayunado más que en 20 años, Señor, que hemos estado aquí. En estos últimos días, Señor, te hemos buscado más. Yo creo que a ti te ha agradado. Señor, derrama de tu Espíritu en aquellos que te buscan, Dios, aquellos que anhelan tu Espíritu Santo, Señor. No solamente te pedimos por sanidad, Señor, no solamente te pedimos por ver señales y esas cosas, Señor, sino que te pedimos que tú llenes nuestros corazones, que llenes nuestro ser, Señor. Yo creo que tu Espíritu Santo es real. Señor, aquí hay corazones que te anhelan, hay corazones preparados, Señor, para recibirte, Señor. Te pedimos que tú desciendas, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú lo puedes hacer y tú lo has prometido. Esa promesa es para nosotros, Señor. Lo que hemos dejado el mundo, lo que nos hemos santificado y limpiado a través de tu palabra y de este camino, estamos en esta posición, Señor, de ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos y colócanos ahí en tu cuerpo, Señor. Sabemos que si estamos ahí en tu cuerpo, Señor, no pasaremos por juicio. Dice tu palabra que por un mismo Espíritu somos bautizados en ese cuerpo. Así que, Señor, seguiremos esperando de tu guianza, Señor. Seguimos esperando de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Recuerdo tu palabra cuando tú apareciste después de tu resurrección a los apóstoles, Señor, y tú soplaste en tu mano y les dijiste: recibid el Espíritu Santo. Dice nuestro mensajero que no lo recibieron ahí, Señor, pero fue una promesa de que lo iban a recibir. Así que Dios trabaja en nuestro ser, Señor, trabaja en nuestros corazones, que haya más anhelo, Señor, por Él. Porque como hemos visto, Señor, es una gran seguridad, es un sello, Señor, que nos llevará hasta nuestro destino. Queremos ser parte de la novia, y si la muerte nos sorprende, queremos levantarnos, Señor, para el rapto. Así que nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos esta congregación y a nuestros hermanos también que nos estarán oyendo a través de este video, Señor. Yo también te pido por ellos, Señor, que tú puedes llenar de todo Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, Señor, a todo aquel que te pueda creer y que te pueda obedecer. Así que los pongo en tus manos, Señor, y que tu ministerio siga actuando, Señor, a llevarnos hacia allá, hacia las profundidades de Dios. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nuestro hermano que va a despedir puede pasar, hermano. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano César por ese mensaje, hermano. Cantando esta alabanza podemos ser despedidos. La última batalla. Nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin. La última batalla juntos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderemos que nuestro tiempo de regresar, regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Ahí veremos a
lágrimas limpiará y nos dirá: amados míos, todo ha pasado, no llores más, la mesa está servida, entra en el gozo de tu Señor. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Ahí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar, y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin par. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer.